Buenos días a todos. Hola, Mónica, ¿nos escuchas? ¿Me podéis responder por el chat si nos veis, nos escucháis bien? Alto y claro. Mira, buenos días. Buenos días. A ver si me dicen sí. Gracias, Laura. Gracias, Rafa. Genial, genial. Bueno, disculpar la demora. Buenos días a todos. Soy Nila Piñero, técnico de la Confederación Granadina de Empresarios. Bienvenido a este seminario bajo el título Asistentes Virtuales Inteligentes, Personalización y Contexto en la Atención al Cliente del 2025. Una vez más va a ser impartido por Fran Vázquez, un gran profesional del marketing digital y transformación digital. Además es consultor especializado en posicionamiento online, social media marketing, data management y analítica digital. Muchos de vosotros también sabéis que este seminario se enmarca dentro del proyecto de fomento de la cultura emprendedora de CEAMA Empresas, que está financiado por la Junta de Andalucía y donde nuestra Confederación Granadina de Empresarios colabora con CEA en la ejecución del proyecto. Comentaros que además de este tipo de... Mónica, ¿no nos escucha? Creo que el resto sí. Comentaros que además de este tipo de píldoras formativas también tenemos un servicio de asesoramiento. Voy a dejar mi correo en el chat por si os surge alguna consulta a lo largo de vuestra vida empresarial, podáis recurrir a mí. Y sin más dilación le doy paso a Fran. Pues nada, muchísimas gracias, Nila, como siempre. Es un placer compartir con vosotros, pues tanto experiencias como compartir, evidentemente, novedades y tendencias en este ámbito. Como bien os comentábamos, ¿no?, en el último webinar de la semana pasada, esto es un ciclo que realmente, pues bueno, nos ayuda a comprender mejor hacia dónde van los negocios y teniendo en cuenta, pues bueno, estas nuevas tecnologías y demás que bueno, poco a poco, pues las empresas, sobre todo las pequeñas, pues están adaptando y están generando, pues bueno, ciertos beneficios y cierta rentabilidad a nivel de su uso y a nivel de su aplicación. Os voy a compartir la presentación en concreto. Como bien sabéis, hoy lo vamos a destinar a analizar todo lo que tiene que ver con asistentes virtuales inteligentes, ¿no? Sobre todo de cara también a lo que nos viene, ¿no?, en el próximo año 2025, a entender el contexto y a entender, en este caso, este tipo de ámbitos. Y como siempre os hago, aunque yo entiendo que la mayoría de los que estéis aquí pues me conocéis, pues bueno, para los que no me conozcan, como bien ha dicho mi compañera Nira, pues bueno, yo soy especialista senior en todo lo que tiene que ver con marketing y transformación digital. Bueno, aparte de eso, soy socio oficial certificado de Google, como por la parte de Google Analytics, como por la parte de Google Ads, tanto a nivel de analítica digital como a nivel, en este caso, de marketing digital. Y bueno, a lo largo de mi trayectoria profesional, pues bueno, he trabajado tanto con pequeñas como con gran empresas. Como veis ahí, pues bueno, con Alcampo, Twenty, Ebro Foods, Ioka Group, uno que es una multinacional estadounidense, que abandera marcas como Walmart, por ejemplo, Skullcandy. Bueno, tengo dilatada experiencia en el sector y sigo bastante activo en este tipo de contexto. Y aparte, pues bueno, como bien estáis apreciando, pues bueno, esa labor de consultor, asesor a nivel senior, pues bueno, la compatibilizo con la formación, ¿no?, con ser docente y ser, en este caso, pues conferenciante en instituciones como CEA, ¿no?, como la Confederación de Empresarios de Andalucía y en este caso con la Confederación Granadina de Empresarios. A título curioso, os diré que tengo un pequeño programa de radio para todos aquellos que os interese este tipo de ámbito. El programa se llama Enlace Bit y está en la emisora Es Radio todos los lunes a partir de la 1:15. Hablo de innovación, emprendimiento, nuevas tecnologías, marketing digital y, bueno, comparto pues noticias y comparto tendencias, ¿no?, que se están generando en el mercado y que potencialmente pues pueden ser interesantes para todos los que, en este caso, pues os llame, ¿no?, este ámbito y este contexto en concreto. Sin más dilación, ¿no?, y intentando resumir lo máximo posible, como estáis viendo, todo lo que tiene que ver con mi expertise, os hablo un poco de la hoja de ruta, ¿no?, os hablo de los puntos que vamos a tratar en el webinar de hoy. Principalmente, me interesa sobre todo que desarrollemos hacia dónde vamos, en primer lugar, que es lo que más nos interesa, pero de dónde venimos, ¿no? El primer punto sería, pues, analizar la evolución de los asistentes virtuales en la atención al cliente. Lo vamos a vincular mucho a negocio, pero sí es cierto que os voy a mencionar y os voy a, de alguna manera, trasladar también cómo los asistentes virtuales inteligentes hoy por hoy, pues bueno, están copando también otros núcleos o otros contextos y otros sectores, otros, digamos, ámbitos laborales
que a nivel específico, pues bueno, están generando pues bastante rendimiento y bastante beneficio en el cumplimiento de ciertos objetivos, ¿no? El cumplimiento de ciertas metas. Vamos a hablar también de personalización impulsada por la inteligencia artificial. Ya veréis que, bueno, que los asistentes virtuales inteligentes sobre todo se basan en base de datos, ¿no? Siempre hablamos del Big Data, siempre hablamos de la inteligencia artificial, como la inteligencia artificial necesita una serie de datos y necesita una serie de entrenamientos para comprender y para aprender más sobre lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. En este caso, pues bueno, los asistentes virtuales, a partir de esas interacciones, ¿no? A partir de esas comunicaciones con los usuarios, pues bueno, van evolucionando y van de alguna manera aprendiendo y adaptándose mejor a las necesidades de los clientes, ¿no? Y por otro lado, el uso del contexto para la mejora de la experiencia del cliente. Al final, no todos los clientes o no todos los usuarios, pues, de alguna manera interactúan con los asistentes virtuales, ¿no? En un momento bueno, ¿no? En un momento emocional específico y positivo para la venta, pero sí es cierto que poco a poco, y vais a comprender, los asistentes virtuales inteligentes ya no solamente se están adaptando al diálogo, ¿no? O a la comunicación, sino también al sentiment o al sentimiento o a, en este caso, el contexto emocional que pueda tener el cliente. Parece un poco esto de ciencia ficción, pero vamos, lo vamos a explicar y lo vamos a, digamos, cubrir en este tipo de webinar, ¿no? Y vamos a cerrar todo esto con tendencias y previsiones en la atención al cliente con asistentes virtuales para el año que viene, para el año 2025. Entre otras cosas, para que veáis un poco cómo está evolucionando el sector, cómo se está desarrollando este tipo de ámbitos y cuáles son, digamos, bueno, las miras o cuáles pueden ser las perspectivas más idóneas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar esto con cierto criterio y de cara, ¿no?, a ese análisis predictivo de las características o de las cualificaciones o de las cualidades que debe tener un asistente virtual inteligente para sacarle el máximo rendimiento posible a nuestro negocio, institución, organización o empresa. Bien, vamos a empezar con la evolución de los asistentes virtuales en la atención al cliente. Y lo primero o la primera idea que os quiero trasladar es que, bueno, la evolución de los asistentes siempre ha sido uno de los puntos más importantes, ¿no?, que ha tenido el sector tecnológico, ¿no? En sus orígenes, bueno, los primeros asistentes eran simples sistemas de respuesta automatizada, tener en cuenta que al final, pues bueno, y eso seguramente lo habéis, entre comillas, padecido, ¿no? Los primeros asistentes virtuales nosotros, pues bueno, hacíamos algunas preguntas concretas y nos daban unas respuestas predefinidas que ya, de alguna manera, pues estaban o dentro del contenido o de alguna manera respondían a ciertas, digamos, incógnitas o a ciertas, digamos, cuestiones que nosotros teníamos en base a un contenido o en base a una empresa. Con todo lo que es la evolución a nivel tecnológica, se ha mejorado en el reconocimiento de voz, es decir, ahora mismo, pues bueno, tenemos inteligencia artificial aplicada a los asistentes virtuales que tienen un gran avance en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de voz, permitiendo incluso interacciones muchísimo más naturales y muchísimo más humanas. Hoy por hoy ya no solamente hablamos con chatbots que nos devuelven ciertas respuestas de texto, sino que incluso nos permiten generar diálogos con nosotros, generar en este caso comunicaciones a través de archivos de audio o a través mismo de una conversación a tiempo real, y eso evidentemente pues ha cambiado un poco lo que son las reglas del juego. Además, los asistentes virtuales, como estáis viendo ahí, se han desarrollado y se han empezado a, digamos, a evolucionar en cuanto a la implementación con otros sistemas empresariales. Como bien sabéis, la mayoría de los CRM, y recuerdo que eran los CRM son plataformas de gestión de cliente a nivel digital, programas, por ejemplo, o plataformas como HubSpot, como Odoo, como en este caso Salesforce, pues integran ya la solución de asistente virtual inteligente y de alguna manera integran la posibilidad de que ese asistente virtual pueda captar datos que se puedan después gestionar, que se puedan después procesar y analizar para de alguna manera adaptarnos mejor a las exigencias del cliente o a las cuestiones que nos realice en este caso el usuario en base a ciertas necesidades, ¿no? Y por otro lado, en el tema de la adopción, al final los asistentes virtuales hoy por hoy se han convertido, sobre todo para las grandes empresas, en una herramienta fundamental a la hora de derivar para ciertas incidencias y ciertas cuestiones a nivel de soporte al usuario a diferentes departamentos, ¿no? Generalmente, hoy por hoy,
cuando interactuamos a nivel digital, interactuamos a través de un asistente virtual digital y ese asistente virtual digital, si no nos resuelve una cuestión, nos deriva a una persona de soporte, ¿no? Donde nosotros, evidentemente, podemos hacer una resolución final de nuestra consulta o de nuestra incidencia. Pero bueno, que quede claro que a partir de lo que es este momento y a partir de todo lo que tiene que ver con estas experiencias a nivel digital, generalmente pues trabajamos y generalmente pues interactuamos a nivel de atención al cliente con bots o con asistentes virtuales inteligentes que lo que hacen en este caso es cubrir las necesidades de nuestro nivel de comunicación para después, si es complejo, ¿no?, la incidencia o si es compleja la consulta, derivarnos a una persona de soporte o a un profesional cualificado dentro de la empresa. Que sepáis también que el tema del desarrollo de los asistentes virtuales no es nada nuevo. O sea, es decir, los primeros sistemas de respuesta por voz, ¿vale?, surgieron en la década de 1980. Ya ha llovido, ¿vale? Y esto, evidentemente, pues bueno, ha ido evolucionando hasta este año, hasta el 2024, de una manera, pues bueno, importantísima, ¿no? Sí es cierto que, bueno, que la evolución, como estáis viendo, se ha ido, pues bueno, cada vez configurando y generando más prestaciones a lo que es la utilización de los desarrollos de los asistentes virtuales digitales, ¿no? Por un lado, pues bueno, en la década de 1990 estáis viendo que bueno, se integraron ciertas reglas, ¿vale?, ofreciendo ciertas tareas automatizadas como programar citas o enviar correos electrónicos para, de alguna manera, mejorar en lo que era la consistencia de la comunicación con respecto a los usuarios. Pero ahora mismo, pues, entramos dentro de lo que es la evolución de los asistentes virtuales inteligentes gracias a la propia inteligencia artificial, ¿no? A partir de los 2000 o de la década de los 2000, todos los asistentes virtuales han visto cómo ha avanzado muchísimo sus características técnicas, pero también sus características tácticas, ¿no? Son capaces ahora de comprender el lenguaje natural, proporcionan experiencias personalizadas y contextualizadas en diversos campos, en diferentes escenarios. Es decir, la inteligencia artificial y la implementación de la inteligencia artificial para con los asistentes virtuales ha supuesto, pues evidentemente, un desarrollo muchísimo más cualificado y muchísimo más, digamos, beneficioso para esas interacciones que hacen los usuarios con este tipo de componente digital. ¿Cuáles son las mejoras más claras, ¿no?, de lo que son los asistentes virtuales hoy? Pues las mejoras más claras están en el reconocimiento de voz y en el procesamiento del lenguaje natural. Hoy por hoy existe una precisión y una naturalidad de los asistentes virtuales en cuanto a la capacidad que tienen con interactuar con los usuarios y, por otro lado, pues bueno, se están vinculando o se están adaptando muy bien a comprender lo que es el lenguaje humano. Hay unos avances impresionantes, luego veremos ciertos ejemplos que os van a dejar de piedra, en la que los asistentes virtuales son capaces, pues, de responder a preguntas complejas, interpretar diferentes tipos de acento y dialecto, porque no todos los idiomas, evidentemente, tienen los mismos criterios de actuación, a comprender el significado de frases ambiguas. Esto es algo que también estamos viendo con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Como ante acertijos, ¿no?, o como ante cualquier tipo de frase que tenga doble sentido, pues bueno, la inteligencia artificial acaba aprendiendo y acaba adaptándose a lo que realmente nosotros estamos mencionando y nosotros estamos aludiendo, ¿no? Y por otro lado, el tema de la adaptación al contexto. Parece mentira, pero bueno, que sepáis que hoy por hoy hay una tecnología de reconocimiento de voz en tiempo real que permite a los asistentes virtuales procesar bueno, ciertas palabras a medida que el usuario habla, ¿no? O a medida que el usuario, pues, genera cierta interacción fluida y natural en este caso, con esta tecnología. Y esto, evidentemente, pues, adopta, ¿no?, o de alguna manera se ayuda, ¿no?, a que el asistente virtual sea tratado más bien como una persona que como un elemento tecnológico, que como un dispositivo o como un bot, ¿no? Al final, todo esto, pues bueno, se está modulando y está de alguna manera evolucionando a hacer que los asistentes virtuales tengan, digamos, un peso muy importante en todo lo que tiene que ver con el departamento de atención al cliente o el departamento de comunicación, ¿no? Sin, evidentemente, minusvalorar a los profesionales que entran dentro del departamento en este sentido. La parte importante también de todo esto no es solamente cómo está evolucionando el nivel de mejora de reconocimiento de voz, de interacciones, etcétera, ¿no?, o de adaptación al contexto con el usuario, sino que además los asistentes virtuales inteligentes hoy por hoy tienen, como ya os comentaba anteriormente, una implementación
o una integración mucho más fácil, mucho más accesible con otros sistemas y con datos empresariales que ya tenemos en la organización, ¿no? Tienen acceso a información crucial, esa información que ellos, en este caso, recaban a través de las interacciones con el usuario, ¿no? A través de las comunicaciones con el cliente potencial, se pueden, en este caso, cruzar con datos de los mismos CRM, de los programas de gestión de empresarios como los ERP, de otras fuentes corporativas de información. Es decir, tenemos un control muchísimo más exhaustivo de las preferencias de los usuarios, de los criterios de los usuarios, de incluso los comportamientos o tendencias que pueda tener el usuario, y de esa manera el asistente virtual se adapta mejor a esa consulta, a esa incidencia o esa cuestión que nos traslada, ¿no? La misma persona, ¿no? Por otro lado, la información contextualizada, porque al final, como estamos comentando, los asistentes virtuales captan información precisa sobre pedidos, productos, mismos clientes, etcétera, que ayudan muchísimo a la empresa a mejorar, a conocer un poco más cuáles son las incidencias más relevantes dentro de lo que es el proceso de compra del usuario, generar una información interesante que genere conocimiento, en este caso, de lo que es el desarrollo específico de la empresa y de su actividad, y por otro lado tomar decisiones mucho más acertadas y mucho más vinculadas a hacer que esto, pues bueno, tenga, en este caso, pues bueno, mayor peso a nivel de comunicación, ¿no? Y a nivel, en este caso, de trato con el cliente. Y por otro lado, los asistentes virtuales pues permiten una conexión entre departamentos, ¿no? Que el asistente virtual facilite, ¿no?, la colaboración entre diferentes áreas de la empresa, pues mejora la eficiencia y la toma de decisiones, en este caso, a la hora de hacer o a la hora de resolver cualquier tipo de cuestión o cualquier tipo de consulta por parte de los usuarios. Para que os hagáis una idea de ahora mismo la incidencia que está teniendo la inclusión, ¿no?, o la implementación de los asistentes virtuales en la empresa, tener en cuenta que en el año 2018 la adopción de la atención al cliente a través de asistentes virtuales rondaba el 20%, ¿eh? Estamos hablando de las pymes. En el año 2022, o sea, hace 2 años, estábamos rondando el 65% de la implementación e integración de los asistentes virtuales en cuanto a atención al cliente y en cuanto a integración con otro tipo de plataformas digitales beneficiosas para la empresa, ¿no? De ejecución o de gestión a nivel digital de la empresa. Hoy por hoy, en el 2024, sí os puedo decir que la mayoría de las empresas tienen integrado el asistente virtual o varios asistentes virtuales para varias cuestiones a nivel específica, en torno a un 80%, ¿vale? Un 80-85%. Solamente hay un pequeño margen de empresas que realmente, pues bueno, no están adaptando o no están implementando los asistentes virtuales inteligentes como parte, propia de la innovación de la empresa, propia del avance que ha supuesto la inteligencia artificial dentro de lo que es el desarrollo específico de las empresas a nivel de actividad, y 2, evidentemente, por algún tipo de desconfianza o algún tipo de inseguridad a la hora de implementar este tipo de tecnología dentro de las empresas. Con lo cual, sí es cierto que a nivel de seguridad hay cierto ahora mismo rechazo a la utilización de los asistentes virtuales, incluso a nivel de comunicación, por, digamos, entender que los asistentes virtuales hacen perder humanidad a la marca, y por otro lado, por el tema que estamos comentando de desconocimiento, implementación a nivel técnica de lo que es, en este caso, estas tecnologías dentro de la empresa. Pero bueno, que la idea es que veáis cómo ha sido un crecimiento, digamos, escalable la adopción, ¿no?, o la adaptación o la integración de los asistentes virtuales inteligentes dentro de las empresas, sobre todo desde el año 2018 a este año que está finalizando 2024 en fase, ¿vale?, 2025, para este tipo de estrategia o este tipo de planificaciones a nivel digital. Teniendo en cuenta esa introducción, ¿no?, teniendo en cuenta, pues bueno, cómo está avanzando, cómo ha ido evolucionando el desarrollo de los asistentes virtuales inteligentes, os voy a hablar un poco de la personalización, ¿vale?, que están suponiendo los asistentes virtuales inteligentes gracias a la integración de esta inteligencia artificial, ¿no? Donde, bueno, vinculamos mucho a gestión de empresas o vinculamos mucho a negocio, ¿no?, la utilización, pero poco a poco iréis viendo que bueno, los asistentes virtuales, pues bueno, contribuyen incluso a otros sectores o a otros mercados importantes en lo que es el contexto a nivel laboral, ¿no?, a nivel profesional. Principalmente la personalización viene
del empleo de los datos del cliente para entender sus necesidades. Siempre lo hemos hablado en los webinars, ¿no? Sobre todo los webinars a los que habéis asistido sobre inteligencia artificial y demás míos, siempre os he dicho que hay una verdadera carrera, que realmente el factor primordial hoy por hoy o factor diferencial hoy por hoy entre las empresas de ventaja competitiva es el uso y el análisis de los datos, ¿no? Al final, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial aplicado a asistentes virtuales se va a combinar con el análisis de datos, ¿no? El análisis de esas interacciones con el cliente para saber no solamente cuáles son sus preferencias de compra, sino cómo, en este caso, se comporta, cuáles son sus tendencias predictivas de interacción, etcétera, etcétera, y adelantarnos muchas veces a las expectativas que pueda tener, no solamente en cuanto al contenido, sino en cuanto a lo que estamos ofreciendo en base a productos y servicios. Por otro lado, hay una parte importante de análisis de base de datos aquí, vinculadas al asistente virtual, que es el modelado del perfil del cliente. Hoy por hoy, todos los datos que se recopilan se utilizan para construir lo que se llama el perfil Buyer Persona. Ese perfil Buyer Persona lo que permite es personalizar la experiencia de atención al cliente, adaptándonos tanto al contexto del cliente como a sus preferencias. Y eso, evidentemente, aumenta las posibilidades de que el usuario pues haga una interacción de valor, que puede ser una compra, pero puede ser incluso que nos ofrezca sus datos personales o que realice algún tipo de interacción como descargarse un archivo o descargarse cualquier tipo de información vinculada a lo que es nuestra página web, a nuestro comercio electrónico o lo que es una aplicación móvil, ¿no? Y por otro lado, el análisis del lenguaje natural. Como bien habéis visto, ¿no?, en la evolución, hoy por hoy, pues bueno, los asistentes virtuales inteligentes están comprendiendo mejor cómo es el lenguaje natural del ser humano y, por otro lado, adaptándose a ese lenguaje para hablar de tú a tú y hablar sin ningún tipo de problema o algún tipo de incidencia a nivel lógica con los usuarios a nivel de interacción de atención al cliente. En todo esto entra también lo que es la adaptación dinámica del diálogo. O sea, es decir, hoy por hoy, y lo estaréis sobre todo, pues bueno, contactando con empresas, ¿no? O si habéis hecho algún tipo de interacción con un asistente virtual, os daréis cuenta de que hoy por hoy, bueno, se ajustan más al estilo, toman en cuenta tanto el perfil del usuario como las preferencias, en este caso de análisis de datos, en cuanto al comportamiento que ha tenido con la empresa o con las diferentes plataformas digitales que ha consultado. Responden en un contexto determinado, pues crean, digamos, respuestas relevantes según preguntas y necesidades gracias a ese aprendizaje de inteligencia artificial que tienen vinculadas. Personalizan muchísimo más la experiencia porque se adaptan a la conversación y a las características individuales del usuario. Y gracias a ese análisis del lenguaje, el tono y el estado son capaces de analizarlo, ¿no? Son capaces de saber el sentimiento, las emociones que tiene el usuario para brindar respuestas más personalizadas, pero por otro lado más contextualizadas. Y esto, como ya os digo, parece ciencia ficción, pero poco a poco se está consiguiendo gracias, por un lado, al análisis de la información textual, pero incluso al análisis de la información a través del audio. O sea, es decir, si nosotros hablamos a nivel específico de, cualquier cosa con un asistente virtual, es capaz de analizar el modulaje de nuestra voz, el modulaje de nuestro lenguaje, el tono específico que estamos utilizando y, de alguna manera, contestarnos de modo que sea lo más eficiente o lo más, digamos, beneficioso a la conversación. Y eso, bueno, también ayuda a que nosotros también podamos encauzar ciertas interacciones a una generación de beneficio, a una generación de conversión con respecto a las estrategias que nosotros estamos llevando en el ámbito digital. También, pues bueno, que tengáis en cuenta, si estamos hablando de análisis de base de datos, ¿no? De análisis también en cuanto al contexto, tono, lenguaje utilizados y demás, que sepáis que los asistentes virtuales integran todo lo que son las interacciones del usuario. Los mismos asistentes virtuales, al tener un componente de inteligencia artificial, son capaces de captar, no son capaces de alguna manera guardar todos los comportamientos y hábitos que ha tenido el usuario a la hora de interactuar con él y después recordar y acceder a ciertas conversaciones que haya podido tener ese mismo usuario con el asistente virtual. O sea, es como si tuviera memoria y eso evidentemente también nos ayuda a adaptarnos contextualmente mucho mejor a la situación del cliente o la situación, en este caso, del usuario, si no es cliente en una organización
a nivel específico y a nivel táctico, ¿no? También, pues bueno, que tiene de alguna manera un registro de todas esas acciones de valor que haya hecho el usuario a nivel de compra, a nivel de interacción con productos, a nivel, en este caso, de datos demográficos que nos haya podido facilitar y de navegación propia en las secciones pertinentes de nuestra página web. Es decir, al final, el asistente virtual es un componente más de la inteligencia artificial que nos ayuda a captar información, a analizarla, a procesarla y, sobre todo, a ejecutar diferentes tipos de acciones que puedan ser, digamos, interesantes y valiosas para la organización, ¿no? Para la empresa. Y también todo lo que tiene que ver con la adaptación personalizada. Lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Pero eso de poder procesar el lenguaje natural y tener un tono adaptativo nos ayuda, en este caso, a ofrecer ciertas sugerencias relevantes, a ofrecer, en este caso, ciertas soluciones para cierto tipo de cuestiones que están muchísimo más vinculadas a lo que el cliente, o en este caso el usuario, pueda llegar a necesitar. Pero bueno, dentro de todo esto, la parte de integración con todo lo que tiene que ver con la información que nos aporta, en este caso el usuario, se ve recogida y se ve, en este caso, gestionada y analizada por parte del asistente virtual para hacernos un trabajo muchísimo más, digamos, optimizado. Siempre, como ya os he dicho, la inteligencia artificial, en vez de ser entrenada a través del asistente virtual y a través de las interacciones de los usuarios, existe una mejora continua a través de lo que es el aprendizaje. Es decir, al final, a través de ese análisis de datos, ¿no? Que genera el cliente a través de sus interacciones, podemos identificar ciertos patrones y ciertas áreas de mejora. La inteligencia artificial pues trabaja acorde a hacer o acorde a desarrollar una estrategia de conversación que sea la más eficiente y la más eficaz con respecto a usuarios en concreto. Hay ajustes automatizados, es decir, al final la inteligencia artificial que de alguna manera lleva los asistentes virtuales analizan y se ajustan al comportamiento, pero también a la respuesta que puedan o deban darle al usuario para optimizar en el mayor margen y en las mayores oportunidades posibles la atención al cliente. Y por otro lado, como no podía ser de otra forma, y lo hemos visto en webinars anteriores, la inteligencia artificial, pues bueno, necesita una actualización porque las bases de datos se tienen que ir actualizando a lo largo del tiempo. Los modelos de inteligencia artificial actualmente vinculados a los asistentes virtuales siempre están en continuo, digamos, actualización, y eso nos permite mejorar constantemente tanto en la precisión como en la eficiencia de las conversaciones. Y a partir de ahí, pues bueno, se genera un valor muchísimo más recurrente y muchísimo más importante dentro de lo que es el desarrollo de este tipo de tecnología. No sé si conocéis algunos tipos de herramientas en este sentido, pero ¿hay alguno de vosotros que conozca Google Notebook LM? ¿Os sonará a lo mejor a chino mandarín? A mí sí, Fran. La nueva herramienta de Google, pues os vais a quedar muertos. O sea, es decir, Google ha puesto a disposición de los usuarios esta herramienta es un asistente virtual, ¿vale? Que lo que te hace es analizar datos, ¿no? Incluso, pues, bueno, te ofrece diferentes tipos de características. Me voy a meter en un momento, si me lo permitís, para enseñaros a nivel práctico cómo está trabajando en labor de asistencia virtual Google, pues, con los usuarios, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, lo estoy vinculando todo mucho a negocio, pero ahora vais a ver un poco cómo funciona esto a nivel práctico. Vale, os voy a compartir pantalla. Simplemente es gratuito, simplemente con tener una cuenta de Google podéis acceder a la herramienta. Os comparto pantalla de nuevo. Fran, comentarle a los usuarios que cualquier duda que les asalte, que pueden ir trasladándola a través del chat y nosotros y tú la irás resolviendo al final de tu exposición, que no se corten. Sí, sin problema, sin problema. Aquí la tenéis, Google Notebook, ¿vale? ¿Vale? Yo tengo aquí un espacio piloto, yo podría crear diferentes espacios pilotos, pero yo tengo aquí un espacio piloto y, por ejemplo, vamos a hacerlo. Yo puedo aquí integrar, ¿vale? Diferentes tipos de informaciones. En este caso, yo aquí, pues bueno, tengo en este caso este análisis, ¿vale? De este vídeo en concreto, de la Confederación Granadina de Empresarios, y la misma inteligencia artificial a mí
me ha sacado toda la información, ¿vale? De la que habla el presidente, ¿no? De la Confederación de Ganadería de Empresarios. Entonces, me habla de los temas clave que ha desarrollado, como es el Día de la Empresa, habla de la empresa andaluza, del progreso empresarial. Bueno, Es decir, yo arrastro el contenido ahí y esto me analiza todo y más. Vale. Todo. Mira, fijaos, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Fijaos todo lo que yo puedo incluir aquí. Texto copiado, enlaces o documentos de Google. Voy a hacer un ejemplo de nuevo con la Confederación de Empresarios, ¿vale? De Granada. Imaginaos que yo he visto algo que me interesa analizar a nivel de datos y a nivel técnico, ¿vale? En YouTube. Me voy a meter en YouTube. Os voy a dejar de compartir pantalla. Me voy a meter en YouTube. Os voy a enseñar un poco Confederación Granadina de Empresarios. Os comparto ahora de nuevo. ¿Vale? Este es el que hemos analizado, pero imagínate, bueno, que nos interesa en este caso. Me voy a meter en el mismo vídeo, ¿vale, Nila? Vale, está cargando todavía. Bueno, para mí está cargando. No sé si para el resto igual. A ver, están por ahí hablando. Cargando. Lo voy a hacer Sí, con otro. vale. A todo el ¿Está mundo cargando? ¿Lo veis ahora? No, aún no se ve, está cargando. Creo que no va. ¿Ves? No sé si es que tiene esto, tira mucho ¿No va? de. No, ¿Tira mucho? todavía no, Fran, yo creo que no. ¿No va? Dejo de compartir y comparto de nuevo, Sí. ¿vale? Sí. Tranquilos, tranquilos, que todo esto... Ahora... A ver. Vale. Ahora sí, ¿no? Vale, perfecto. Sí. Gracias. ¿Vale? Voy a coger este, ¿vale? Aspectos prácticos para la solicitud de las ayudas trade, ¿vale? No tengo tiempo, ¿vale? Para ver el vídeo en cuestión, voy a saltarlo, ¿vale? La empresa. Es un vídeo de una hora, ahí está nuestra compañera Nila, ¿vale? Que también participó y demás, 1 hora y 50 minutos, pero no tengo tiempo. Yo lo único que tengo que hacer es copiar la URL, ¿vale? Ahora os comparto lo que es la herramienta que os estoy enseñando a nivel de asistente virtual. Confirmadme, por favor, que lo veis. Está en ello. Ya. ¿Ya? Perfecto. Ya. Me voy a YouTube, ¿vale? Pego aquí la URL de ese vídeo, ¿vale? De ayudas de la Confederación y lo inserto. Vaya, hombre. Tengo que coger otro vídeo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a ese? Pues no lo sé. Bueno, pues vamos a otro. Voy a intentarlo de nuevo. A lo mejor ha sido un fallo puntual. No, no me deja. No sé Vale, alguno que tengas tú a lo mejor. No, por ejemplo, el que os he enseñado, o incluso el de nuestro mismo webinar. El webinar, pues yo lo analizo aquí, ¿vale? Veo todo lo que tenemos, ¿vale? Aquí. Tengo un chat en el que yo le puedo, pues, comentar, pues bueno, los diferentes tipos de informaciones que se pueden coger de aquí, ¿vale? Tengo configuraciones, tengo un poco de todo, ¿vale? Incluso, por ejemplo, yo le puedo hacer preguntas a la IA, ¿vale? Entonces, yo tengo una inteligencia artificial aquí, ¿ves? Que me explica, ¿vale? Todo lo que yo puedo, en este caso, pues solicitarle a nivel de preguntas o a nivel de cuestiones. Incluso hay un apartado, ¿vale?
Aquí, si te das cuenta, pues bueno, ha analizado todo lo que es la página web a nivel de información y me presenta toda la información pertinente. Me analiza, por ejemplo, conversa sobre personalización e inteligencia artificial. Y ella misma, ¿vale? Me da, ¿vale? Todo lo que es información sobre los datos y la información que yo le estoy aportando. Fran, lo mismo nos ha pegado bien la URL, o sea, al copiarla. Es posible, voy a verlo, ¿eh? Vale. Que no hace falta que nos lo compartas, que lo hagas tú sin compartir y lo pegues. Así no te volvemos locos. Si no, te puedo poner yo aquí el enlace de ese vídeo en el chat. Es raro porque, bueno, voy a probar con otro, ¿vale? Vale. Por si acaso. Voy a probar con el de ayudas para mejorar la competitividad de la pyme. Ok. ¿Vale? No os comparto el vídeo para que lo veáis porque si no sería hiper tedioso. ¿Vale? ¿Vale? Que es este. Este sí, ¿ves? ¿Ves? Ayudas. Yo le doy aquí ayudas para una... Es el vídeo y ya me ha transcrito el vídeo. El vídeo no está disponible, pero ya, ¿ves? Me ha sacado el resumen de todo el vídeo. Y lo tengo aquí. Lo que habla, ayudas para pymes. ¿Vale? Y me va a poner toda la información de ayudas para pymes que se ha comentado en el vídeo, sin necesidad de verlo. Uy, Fran, esto es casi que peligroso. Los niños con el colegio meten aquí lo que sea y le Ya hace tengo el aquí trabajo. toda la información que vosotros habéis ido compartiendo, que vosotros habéis ido comunicando en todo esto del vídeo. Para que veáis hasta qué punto ya los asistentes virtuales, pues a nivel de inteligencia artificial, pues se están utilizando. Este tipo de herramientas lleva con nosotros pues un año. Y están, vamos, son totalmente gratuitas y demás y que lo podéis, en este caso, trabajar a nivel específico. Podéis Incluso hacer... se podría subir un informe que no te dé tiempo a leerte y todo, te lo mira. degradan. Tú puedes subir archivos PDF, de texto, de audio y te hace un análisis de la información pertinente que hay, documentos de Google Drive, de textos copiados sin ton ni son. Joder. Totalmente gratuita y a vuestra disposición para que veáis a nivel práctico hasta qué punto los asistentes virtuales con inteligencia artificial, los asistentes virtuales inteligentes, están mejorando en la precisión productiva de los usuarios y de los profesionales. Lo único que tenéis que saber es que este tipo de plataformas pues existen y la tenéis a vuestra disposición. ¿Ok? Es una barbaridad. Sí, sí. Vale. Después de esta pequeña práctica y explotaros la cabeza un poco para que de alguna manera a partir de ahora pues bichéis y empecéis a trabajar todo esto y demás. Voy a seguir, ¿vale? Con el webinar y ahora os voy a comentar, os voy a hablar, ¿vale? Apuntarla donde queráis, Google Notebook LM, ¿vale? De Learning Match, ¿vale? En el uso del contexto para mejorar la experiencia del cliente, porque claro, estamos hablando de personalización, hemos visto un ejemplo de análisis de datos con inteligencia artificial para con un tipo de vídeo, eso lo podemos extrapolar, ya habéis visto, un diferente tipo de archivos y diferentes tipos de recursos, pero sí es cierto que gracias a la integración de otro tipo de tecnología, los asistentes virtuales inteligentes incluso pueden recabar más datos, como por ejemplo la integración de sensores o dispositivos en entornos concretos. Por ejemplo, en domótica, ¿alguno de vosotros tiene asistente virtual en casa, como Alexa o como Google Assistant? Entiendo que sí, ¿no? Para todos aquellos que...
Dime, Bueno, que Nina. alguno tiene seguro, que alguien tiene Seguro, segurísimo. segurísimo. Para todas aquellas personas que tengáis, pues bueno, por ejemplo, este tipo de asistente virtual, nosotros podemos conectar a diferentes tipos de dispositivos tecnológicos a ese asistente virtual para que tenga un control exhaustivo de los dispositivos. Es lo que se llama el Internet de la cosa. Entonces, nosotros podemos decirle, en este caso a Alexa, pues que encienda la tele o que encienda la luz del salón o que suba una persiana. Todo eso, evidentemente, se vincula a esa integración que estamos hablando en cuanto a sensores y dispositivos del entorno, ¿no? Y a nivel de domótica, ¿no? También en cuanto a dispositivos portátiles, ¿no? Para personalizar la experiencia del cliente, pues se utilizan ciertos dispositivos que puedan, en este caso, ser relevantes en lo que es el contexto o el conocimiento que pueda tener un usuario utilizando un asistente virtual. Y por otro lado, en la ubicación, ¿no? Al final, información sobre ubicaciones en concreto pueden ser proporcionadas por los asistentes virtuales para dar una respuesta relevante y sobre todo complementen la información o la no información que pueda tener el usuario en ese momento. A nivel del análisis del contexto situacional del cliente, pues bueno, tenemos análisis de la ubicación, ¿vale? Para personalizar las conversaciones, por ejemplo, en país o en ciudad. No os he enseñado de la herramienta anterior, pero la herramienta anterior te puede generar conversaciones con el contenido que tú le has aportado. Lo que pasa es que las conversaciones que ahora mismo aportas son en inglés y yo por lo menos estoy esperando que lo haga en castellano o en español. Pero poco a poco, seguramente, la herramienta, como ya os digo, lleva un año entre nosotros, seguramente, muy probablemente, lo vayan a desarrollar, ¿no? A nivel de tiempo, ¿no? Pues bueno, el asistente virtual se puede adaptar a la conversación, al estado de ánimo o al ritmo y a nivel de dispositivo. No siempre el asistente virtual va a tener, digamos, acceso a unos dispositivos determinados. Bueno, podemos tener acceso a asistentes virtuales a través del móvil, a través del ordenador, a través del propio dispositivo de asistente virtual, como por ejemplo Alexa, ¿no? Entonces, la interacción también va a cambiar conforme al acceso, ¿no? Al dispositivo a donde nosotros vayamos a comunicarnos con el asistente virtual. Y lo más interesante de todo esto es que gracias a ese avance, ¿no? Gracias a esa evolución, está habiendo digamos, un desarrollo específico del asistente virtual en cuanto a entender o comprender el estado de ánimo y las emociones del cliente. Hay un reconocimiento de las emociones gracias al análisis del tono de voz, de las expresiones faciales, del lenguaje corporal. Es decir, hoy por hoy se está avanzando muchísimo, ¿no? en este tipo de contextos y esto hace que las respuestas sean muchísimo más personalizadas y sean muchísimo más adaptadas a lo que en este caso el usuario desea, ¿no? o el usuario requiere. Y esto, evidentemente, como estamos comentando, pues es un avance muy grande en todo lo que tiene que ver con patrones de reconocimiento, análisis de lenguaje natural, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a respuestas adaptadas al contexto de cada interacción, pues lo que estamos, digamos, trasladando es que los asistentes virtuales hoy por hoy cada vez muestran más empatía, tanto con el estado de ánimo del usuario como para adaptar sus respuestas o sus soluciones, ¿no? O sus, en este caso, consideraciones en cuanto a la consulta que haya hecho el usuario. Por otro lado, sí existe también una adaptación a la urgencia del cliente, teniendo en cuenta de que, considerando el tono y la urgencia propia de la interacción del usuario, se puede adaptar mejor y pueda generar con más premura una respuesta o una solución a una consulta específica. Y por otro lado, cada vez más se avanza hacia esas respuestas que son más sensibles y personalizadas. Gracias al análisis de las interacciones del usuario y la base de datos, nosotros podemos, en este caso, adaptarnos mucho mejor a lo que son las exigencias o lo que son los requerimientos del usuario en una conversación y en una interacción determinada. Entre las herramientas que hoy por hoy se están utilizando para hacer avatares o asistentes virtuales inteligentes, os pongo aquí, por ejemplo, Assist. Assist es una empresa que desarrolla, está especializada en desarrollar avatares virtuales con inteligencia artificial y son avatares que hablan como si fueran seres humanos, es decir, pueden en este caso desarrollar diferentes tipos de actitudes, diferentes tipos de características para adaptarse al tono de la comunicación, a las interacciones de la comunicación, pero también generarnos una base de datos interesante para analizar a los usuarios en concreto, ¿no? Para analizar a los usuarios a nivel específico. Los quería también compartir, ¿vale? A nivel práctico para que veáis también herramientas propias, sobre todo que están ubicadas aquí en España,
y que nos pueden dar soluciones si queremos implementar una solución de avatares inteligentes a nivel específico con nuestra empresa, con nuestra organización o con nuestro tipo de institución en el que estemos trabajando. Por último, y es la parte final, ¿no?, de lo que es el ámbito de este webinar, hablaros sobre tendencias y previsiones en la atención al cliente con estos asistentes virtuales, porque como habéis podido comprobar, tenemos herramientas o plataformas que no conocemos que realmente nos pueden echar un cable en todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo productivo a nivel de asistencia virtual, pero también, bueno, habéis visto que esto está avanzando de una manera vertiginosa, de una manera muy rápida, y en este caso, pues bueno, tenemos ciertos contextos que evidentemente ahora voy a poner un poco las manos en la cabeza hacia dónde van a ir, ¿vale?, las tendencias de desarrollo específico de asistentes virtuales durante el año 2025. En primer lugar, la primera tendencia que quiero que tengáis en cuenta es una mayor sofisticación en comprensión de lenguaje y diálogo. Al final, como estamos hablando de inteligencias artificiales y de aprendizaje, ¿no?, de esas dichas inteligencias artificiales, hay cada vez más una comprensión, digamos, profunda en todo lo que tiene que ver con el usuario, ¿no?, o con las facetas emocionales del usuario, y eso va a permitir que nos podamos adaptar muchísimo mejor al nivel, en este caso, de interacción, perdón, que pueda tener la persona, ¿no? Por otro lado, a nivel de procesamiento de diálogos complejos, cada vez más este tipo de asistentes virtuales podrán manejar conversaciones complejas con múltiples turnos y contextos cambiantes, lo que hará que la herramienta sea muchísimo más adaptativa a nivel específico con todo esto. Y a nivel de interacción natural, estamos llegando a un punto en que las conversaciones serán muchísimo más fluidas y menos mecánicas. No sé si conocéis, por ejemplo, los asistentes a nivel virtuales que teníamos antes, como Loquendo y demás, que tenían, digamos, una voz un poco robótica, ¿no? Pues hoy por hoy, pues bueno, nos acercamos a lo que es una experiencia muchísimo más cercana al humano, muchísimo más cercano, en este caso, a lo que es, bueno, nuestro lenguaje natural. Sí es cierto que para el año 2025 todo lo que tiene que ver también con asistentes virtuales va a ser muchísimo más humano, como estamos hablando, ¿no? Va a haber una integración multimodal con voz, texto, vídeo, incluso realidad aumentada. ¿Eso qué va a conseguir? Pues mejorar las experiencias del usuario a nivel, pues bueno, interactivo, unas experiencias interactivas muchísimo más completas gracias a la inclusión también de la realidad aumentada dentro de todo esto, aparte de la comunicación natural, ¿no?, lo que estamos hablando. El aprendizaje está siendo tan vertiginoso que poco a poco, bueno, ya se están adaptando las inteligencias artificiales a un lenguaje, pues bueno, por el que podemos usar nosotros en una cafetería o nosotros, evidentemente, en un espacio amigable, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, la información contextual del entorno va a mejorar muchísimo en todo lo que tiene que ver con la interacción con ese asistente virtual inteligente, ¿no? A través de lo que es el vídeo o a través de la realidad aumentada se va a mejorar muchísimo en estas, digamos, cuestiones, ¿no? Y en este, digamos, contexto. ¿Conocéis a Aileen? ¿Alguno de vosotros? No tenéis ni idea, ¿no?, de quién es Aileen. Yo no. Pues vais a fliparlo. O sea, es una inteligencia artificial, ¿vale?, vinculada a todo lo que estamos hablando en cuanto a tendencia, ¿vale?, y está creada por la marca Audi para sus automóviles, ¿vale?, concretamente para uno de los automóviles de alta gama que tiene, pero para que veáis un poco, ¿vale?, hasta dónde está llegando esto de la integración de los asistentes virtuales inteligentes en la gran empresa, teniendo en cuenta, pues bueno, todas las características y todas las funcionalidades que estamos viendo. Voy a compartir el vídeo, pero os vais a quedar patidifusos. Vamos a ello. Os comparto el vídeo. Confirmadme que lo veis, por favor. La pantalla.
Venga, está ahora mismo en la pantalla de YouTube. ¿Ok? Pues agarrarse a la silla. Como Venga. ustedes podáis. Hola, me llamo Eileen y soy la nueva asistente virtual del Audi Q6 e-tron. Te parecerá extraño, porque los asistentes virtuales siempre han sido hasta ahora. Yo puedo hacer cosas que no esperarías, como tener esta imagen o responder a más de 800 peticiones. Por ejemplo, enséñame las estrellas, ahora. Baja las ventanillas o predecir la temperatura a la que te gusta estar. Y mucho más, porque soy tan avanzada que aprenderé de ti. Incluso si me preguntas algo que no sé, puedo conectarme con Alexa o con OpenAI para averiguarlo. ¿Quién fue el inventor de la inteligencia artificial? Se suele considerar a Alan Turing como el padre de la inteligencia artificial. Pero centrémonos en por qué estoy aquí. Soy la primera asistente virtual a la que podrás mirar a los ojos. ¿Y por qué tengo esta imagen? Soy el resultado de miles de horas de innovación y la fiel representación de los valores Audi. Además, mis atributos también provienen del análisis de miles de opiniones sobre la marca. A partir de ahora, yo represento la vanguardia y voy a mostrarte nuestros últimos avances. Vamos a conocernos más. Si tenéis, si tenéis interés por saber cómo se ha creado Aileen, hay un vídeo, ¿vale? En YouTube, ¿vale? Que también tenéis a vuestra disposición y habla un poco de cómo han creado la inteligencia artificial en base a este tipo de informaciones y en base a este tipo de datos. Pero para que veáis un poco cómo los asistentes virtuales inteligentes ya están incluso en los automóviles y vamos a poder, evidentemente, dar ciertas directrices o tener ciertas conversaciones conectadas con otras bases de datos, con otras inteligencias artificiales, como habéis visto, como OpenAI, entre otras, ¿no? O el mismo Alexa, ¿no? De Amazon, para que veáis un poco. Parece el Batcoche. Totalmente. Y aparte, bueno, que al final esto es una carrera. El primero ha sido Audi, pero seguramente, muy probablemente, esta inteligencia artificial, esta asistente virtual inteligente, ha nacido hace menos de 3 semanas. Entonces, bueno, que sepáis un poco hacia dónde vamos y por dónde vamos en ciertas industrias, como por ejemplo la automovilística, ¿no? Y para de alguna Nos dice manera... Sara que lo de Aileen ha quedado un poquito machistilla. Sí, la verdad es que sí. También tener en cuenta el tipo de perfil de cliente que tiene Audi. En este caso, pues bueno, va dirigido a un tipo de sector muy específico, sobre todo con este tipo de productos. Pero sí es cierto que, bueno, que entiendo también que no solamente la comunicación que se ha diseñado, sino también el análisis de datos que se ha diseñado ha hecho, pues bueno, que tenga la inteligencia artificial, pues bueno, este tipo de perfil y ese tipo de imagen, ¿no? A nivel específico. Y por otro lado, como estáis viendo, mayor capacidad de resolución, ¿vale? De problemas complejos. Análisis avanzado, razonamiento mucho más lógico a través de los algoritmos de inteligencia artificial, aprendizaje más adaptativo, pues bueno, son las partes más importantes que os puedo decir y que os puedo en este caso compartir sobre cómo están avanzando, pues bueno, los asistentes virtuales inteligentes gracias a la inclusión de la inteligencia artificial para el desarrollo de sus funciones. Y a nivel de aplicaciones, sí es cierto que lo he centrado mucho el webinar en el apartado empresa barra negocio, pero sí es cierto que los asistentes virtuales, pues bueno, estáis viendo que están copando diferentes tipos de sectores, tienen aplicaciones para diferentes tipos de sectores. Atención médica, sanitaria, por ejemplo, para proporcionar información médica básica y agilizar citas, por ejemplo, incluso para hacer ensayos, ¿no? En este caso, diferentes tipos de intervenciones, los médicos las están utilizando, los asistentes virtuales inteligentes, para, de alguna manera, practicar ante ciertas intervenciones quirúrgicas y demás y generar datos, generar información sobre las incidencias que puede haber en una intervención. En educación, por ejemplo, se están generando diferentes asistentes virtuales inteligentes para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las clases, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de solución de ciertas, digamos, áreas o ciertas materias de aprendizaje dentro de las escuelas, ¿no? Y dentro de las universidades.
En cuanto al comercio minorista, tampoco voy a adelantar mucho más porque ya lo he comentado, ¿no? Sobre todo en cuanto a la adaptación a las necesidades que pueda tener el cliente ante las dudas de un producto, ante las dudas antes de gestionar un pedido específico, e incluso en recursos humanos, pues bueno, se está utilizando sobre todo en contratación, ¿no? Cómo de alguna manera podemos modular el perfil, en este caso de un usuario, a las necesidades que pueda tener, en este caso, la empresa. Y sí es cierto que no es todo oro lo que reluce y hay ciertas implicaciones éticas que tenemos que considerar, en este caso, del uso de responsable de los datos, porque como bien estáis viendo, pues bueno, siempre vamos a utilizar tanto datos personales de los usuarios como datos propios de la empresa o de la organización y de la institución en todo este tipo de desarrollo, ¿no? Y tenemos que tener también un ojo en problemas o en incidencias de sesgo y discriminación que puedan tener en un momento dado los algoritmos a la hora de desarrollar eficientemente sus tareas, ¿no? A la hora de que la inteligencia artificial provea, ¿no?, ciertas respuestas o ciertas soluciones a los usuarios. Es también una de las partes importantes de todo esto, incluida evidentemente o vinculada también al tema de la seguridad, ¿no? Pero sí es cierto que los asistentes virtuales inteligentes y todo lo que estamos hablando hasta ahora, pues bueno, proponen unos ciertos desafíos, unos ciertos retos para la organización, ¿no? O para la empresa. A nivel de seguridad, como estamos comentando, ¿no? Al final, pues movemos o manejamos diferentes datos del cliente que son muy sensibles, ¿no? Y esto, evidentemente, los tenemos que salvaguardar, al igual que salvaguardar la información o el conocimiento que pueda generar, en este caso, la empresa con su utilización. La integración de los sistemas, ¿no? Porque al final la implicación o la implementación de este tipo de tecnologías requiere, ¿no?, que tenga una buena cohesión con los demás sistemas digitales que esté utilizando la empresa o que esté utilizando la organización. La capacitación del personal, ¿no? Porque como estáis viendo, pues bueno, desconocemos muchas veces ciertas plataformas de inteligencia artificial y de asistentes virtuales inteligentes que son gratuitos y que están, digamos, a golpe de clic. Evidentemente necesitamos muchas veces que haya un elemento formativo, un especialista, un profesional que nos oriente y que nos, de alguna manera, nos abra ciertas puertas para gestionar mucho mejor a los usuarios a nivel de asistentes virtuales inteligentes. Y por otro lado, como estáis viendo y lo habéis visto en ciertos datos, hay una escalabilidad evidente, ¿no? Las plataformas, ¿no?, que soportan grandes volúmenes de información, transacciones y demás, van poco a poco aprendiendo y de alguna manera van poco a poco actualizándose en pos de que hacer que el asistente virtual inteligente pues tenga una adaptación mejor con las respuestas del usuario y una adaptación mejor con las interacciones o los comportamientos que pueda tener en el ámbito digital. Pero bueno, dentro de todo esto, esos son los 4 desafíos más importantes a los que evidentemente vamos a tener que afrontar a partir sobre todo del año 2025. Y poco más, yo creo que todo lo que hemos visto en esta hora es bastante interesante. Os he mostrado ciertas plataformas a nivel práctico que os van a ayudar en este tipo de ámbitos y sobre todo, bueno, ese ejemplo, ¿no?, de Aileen con la marca Audi que bueno, que está dando que hablar y que seguramente, pues bueno, lo tendremos ahí en cuenta a la hora de que en este año 2025 surjan otras muy parecidas, porque esto es la primera marca, es la primera empresa que lo hace. Todas las demás seguramente pues irán a caballo de batalla para ver cuál tiene el asistente virtual inteligente mejor para los consumidores. Así que nada, si tenéis alguna pregunta, sugerencia, consulta, pues estaré encantado de resolver. Te cuento. Mira, Paco nos comenta que Ford ha sido adquirida recientemente por Elon Musk y que probablemente sea la siguiente, que no tardará en dar un salto cualificativo en esa parte, ¿no?, en los asistentes virtuales de los coches. Sí, y Rosa, lo raro es que no haya sido él el primero. A nivel específico, sí es cierto que Amazon tiene diferentes tipos de inteligencias artificiales y demás, pero no llegan al nivel que por lo menos ha mostrado Audi en este tipo de ámbitos, que es lo que buscamos como tendencia, ¿no?, que cumple las exigencias, las características que hemos visto en la presentación, ¿no?, en el webinar. Claro. Rosa me pregunta cómo se llama la herramienta a la que te has referido antes. Yo creo que es la de Notebook, ¿no? Es correcto. ML. Espera, se lo pongo en el chat. O lo pongo yo si quieren.
Google Notebook de libreta, ¿no? Sí. Google Notebook ML. ML. ML, no Sí. RM. Vale. Nos pregunta que eso mismo se puede hacer con Gemini. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Gemini es una inteligencia artificial, digamos, muchísimo más generalista y esta está más vinculada a la extracción de datos específicos a través de diferentes tipos de soporte. O sea, si nosotros podemos lanzar, ¿vale? A través de Gemini, pues bueno, diferentes tipos, en este caso, de consultas específicas, pero esta trabaja en base a documentos en concreto, teniendo en cuenta también los diferentes formatos. Nosotros podemos subir PDF, podemos subir archivos de texto, podemos copiar textos, podemos subir enlaces de YouTube, podemos subir enlaces de Google Drive. Digamos que es muchísimo más completa. Y tened en cuenta otra cosa que no os he enseñado porque está en inglés, pero esa herramienta nos hace conversaciones, o sea, genera conversaciones automatizadas de la información que nosotros le aportemos. Es decir, esa información que nosotros le hemos aportado de la Confederación Granadina de Empresarios, en cuanto, por ejemplo, a las ayudas, pues nos hace un diálogo propio de la inteligencia artificial entre dos anfitriones, analizando toda la información que está ahí contenida. Lo que pasa es que está en inglés. Claro, que os lo puedo enseñar si queréis, pero se puede, lo que pasa es que está en inglés. Uli. Vaya tela. Bueno, alguna cosilla más. ¿A alguien se le queda algo en el tintero? Aunque no sean preguntas, comentarios que nos vienen bien, ¿verdad? Que yo de todo esto al final sacamos un debate y aprendemos siempre de algo. Interesante. También les digo a los usuarios que si tienen alguna sugerencia, siempre lo digo, que nosotros trabajamos para vosotros. Entonces, si tenéis alguna sugerencia de alguna herramienta, de analizar alguna tendencia que queráis que hagamos otro seminario específico en diciembre o por el chat o en el cuestionario que os salta ahora cuando terminemos, creo que tienen 5 preguntas, lo podéis reflejar y trabajamos en ello. Es más, os voy a dar una iniciativa / primicia, pero OpenAI ha desarrollado una inteligencia artificial mucho más avanzada que comprende muchísimo más el lenguaje natural y demás, que se llama OpenAI 01. Podéis buscarla por internet si queréis. Ahora mismo no está disponible para los usuarios, pero esa inteligencia artificial que se llama OpenAI han querido huir del ChatGPT, del producto ChatGPT. OpenAI 01 es la próxima inteligencia artificial de lenguaje natural, asistente virtual inteligente, que vamos a tener entre nosotros y que nos va a dar ciertas soluciones como, por ejemplo, lo que está haciendo Google. Vale, nos dice Reyes, ese seminario ve estudiándotelo que lo vamos a hacer cuando tú lo veas oportuno, el de OpenAI. Nos dice Reyes, de la nueva inteligencia artificial de Google estaría bien, está en fase beta. Ah, vale, para que lo hagamos en... Ah, vale, de la inteligencia artificial, vale, podríamos plantearlo. Es interesante, o sea, a nivel general a lo mejor plantear todas las herramientas de inteligencia artificial que ofrece Google, ¿sería algo así o lo he entendido yo mal? Es que Google, la inteligencia artificial que tiene, que es Gemini, tiene diferentes tipos de versiones, digámoslo así. Hay diferentes tipos de versiones, cada versión tiene diferentes tipos de características y funcionalidades. Vale. Gemini le dimos caña el año pasado, ¿verdad? Sí. Nosotros nos adelantamos a las expectativas y vamos un año por siempre vamos un poquito por delante. No sé cómo nos apañamos, pero de eso se trata. De eso se trata, de por lo menos crear esa alarmita en la cabeza de vosotros, de los usuarios, de que hay más herramientas y bueno, ya luego explota, como fue con la inteligencia artificial. Luego ya ha explotado y estamos saturados pero de los primeros. ¿Verdad? Nos dice Mónica, sería interesante de una aplicación que usando inteligencia artificial, que ya la hay, pero analizándolos a fondo, Metricool. Hay muchas, pero ir viendo mejores opciones que tiene la inteligencia artificial en plan resumidito, para mejorar cosas de anuncios y demás en redes sociales. Vale. Básicamente lo que está pidiendo es integrar e implementar Metricool en una inteligencia artificial para mejorar específicamente. Vale. ¿Eso lo ves viable? ¿El qué? Implementar Metricool en una inteligencia artificial podríamos valorarlo también, claro. Lo valoramos, Mónica. A nivel de implementación y de integración, pues bueno, las inteligencias artificiales tienen diferentes tipos de oportunidades. Eso también lo vimos el año pasado, si no recuerdo mal.
Lo hicimos con Canva, ¿te acuerdas? Es verdad. Sí. Hicimos dos o tres. Hicimos uno general, otro un poco más práctico. Seguimos por delante de todo lo que son las tendencias. Bueno, comentarle, sí, el de Canva nos dice Mónica que le sirvió bastante, qué bien. Ay, me alegro tanto. Comentarle a los usuarios que el viernes que viene lo vamos a hacer de ciberseguridad, ¿verdad? Correcto. Mismos aspectos, pero trasladados a la ciberseguridad. Por si alguien, yo os mandaré el enlace de inscripción, por si no ha llegado. Igual, para no saturaros, lo que voy a hacer es en el mismo correo donde os mando el material, es decir, el vídeo y la presentación de este seminario, os pongo abajo también el enlace de inscripción para el de la semana que viene, enfocado a la ciberseguridad y a las tendencias también, ¿verdad? Vamos a ver varias cosillas. Venga, pues no hacemos más spoilers. Pues nada más, vamos a cerrar la sesión. Muchísimas gracias a todos. Va a saltar la encuestita, que si queréis seguir haciendo sugerencias, creo que he dejado un apartado para que nos hagáis... ¡Ay, Emilio! ¡Hola! Para que nos hagáis las sugerencias que haga falta. Pues mil gracias, Fran, como siempre. Nos vemos el viernes que viene y hay que darle vuelta a lo que hemos comentado. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Un placer, como siempre. Mil gracias. Hasta ahora, buen fin de semana a todos. Igualmente, Fran.